Muy bien. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Ya platicamos en un ratito de… Siéntense, por favor. De la visita. Bueno, les platico antes. ¿Qué día nos fuimos? El sábado, ¿va? En la noche. Hasta el viernes, la única invitación que había recibido para ir era de la FIFA. Y estaba valorando ir o no ir, pero había pensado pues no asistir. Y el sábado tuvimos una conversación telefónica con Trump. Y ahí fue donde me dijo, me invitó personalmente, me dijo, Claudia, ¿vas a venir? Y le dije, bueno, si usted me invita, presidente Trump. Dijo, sí, estás invitada. Ven, vas a estar sentada ahí junto a nosotros. Y entonces dije, bueno, pues hay que ir porque ahora sí que, como dice el dicho, lo cortés no quita lo valiente. Entonces tomé la decisión de ir rápido con el equipo a ver un boleto. Y, no, eso fue el viernes fue la llamada, el viernes fue la llamada, para poder conseguir un boleto para ir a Nueva York. Estaba yo en Cancún, entonces la idea era viajar de manera directa. Entonces, pues compramos un boleto de Cancún a Nueva York, directo, había espacio. Me acompañaron 5 compañeros, iban conmigo. Entonces había boletos y el sábado en la tarde cayó un aguacero tremendo con tormentas eléctricas en Nueva York. Entonces salía a las 3 de la tarde el vuelo, o a las 5 de la tarde, no sé. 3 de la tarde había que estar en el aeropuerto. Y nos avisan como a las 2 que se cancela el vuelo por motivos de lluvia. Entonces estuvimos buscando, pues ya por la misma razón, pues ya no había vuelos. Entonces ya tomé la decisión, hablamos con el general secretario para usar el avión de la Defensa Nacional. Y ya fuimos, llegamos como a las 2 de la mañana. Muchas gracias de verdad a todas las paisanas y paisanos que nos esperaron afuera del hotel. Y temprano nos fuimos al estadio. Ahí pues tuve oportunidad de hablar con algunos secretarios del gobierno del presidente Trump, que también estaban ahí. Los de comercio, el embajador Greer y el secretario Lotnick, igual con el secretario Rubio, pues fueron momentitos en realidad. Y ya después con el presidente Trump y el primer ministro Carney, realmente fueron pocos momentos, pero sí tuvimos alguna oportunidad para pues poder comentar el tema comercial. Con Canadá tienen otros temas también, el tema de seguridad, porque Canadá pertenece a la OTAN. Entonces ellos también platicaron de eso. Recuerden que el día de hoy inicia esta segunda ronda de conversaciones sobre la revisión del tratado y pues esperamos poder completar algunos acuerdos esta semana. Esta semana recibo al embajador Greer aquí en la ciudad, viene no sé si el miércoles o el jueves, y pues esencialmente fue eso. Todos se portaron muy respetuosos, agradables, fue pues un ambiente de mucha cordialidad. Igual con el rey de España, con el jefe del Estado español, con el presidente de España. Fue pues un buen ambiente en ese momento. Y ya bajamos después fue un buen partido también. Bajamos a dar los premios y bueno, sí, Argentina pues estaba triste
así pasa. Así es, el que gana está feliz y el que pierde pues está triste. Pero la verdad fue un buen momento. Y como lo puse en las redes sociales, pues es un ejemplo de coordinación de los tres países, porque realmente salió muy bien el Mundial. Bueno, esa es la plática de lo que vivimos. Regresamos ayer, había una espera como de 3 horas para salir del aeropuerto por la cantidad de vuelos. Llegamos aquí como a las 2 de la mañana de hoy, pero bueno, ya estamos aquí. Bueno, el día de hoy está con nosotros, como siempre, Iván Escalante, Procurador Federal del Consumidor, para hablar de quién es quién en los precios. Y el día de hoy invité al secretario de Educación Pública, a Mario Delgado, al doctor Ricardo Villanueva, subsecretario de Educación Superior, y está con nosotros Andrés Morales Arciniegas, que es representante de la UNESCO en México, y vamos a tener una vía remota con la doctora en Psicología Educativa y del Desarrollo de la UNAM. Ella está en Nueva York, es una académica que ha estudiado mucho el impacto de las redes sociales en las niñas, los niños y los jóvenes. El día de hoy formalmente iniciamos aunque ya la CEPA ha venido trabajando eso en varios foros, pero formalmente iniciamos una discusión, un debate nacional sobre el uso de las redes sociales en las niñas, los niños y los jóvenes. Y va a platicar Mario o Ricardo, no sé, primero hablará Mario, después tendremos la perspectiva de la UNESCO y de la doctora Ximena, doctora en Psicología, y después Ricardo, Mario van a plantearles foros que queremos llevar a cabo en el país sobre este tema, el impacto de las redes sociales, con la idea de que hagamos una propuesta de orientación, regulación de las redes para evitar pues lo que nos van a comentar los expertos. Y después, cuando le entreguemos al Congreso, que el propio Congreso pues haga sus foros abiertos, su debate, su discusión, y que podamos, yo diría, proteger a las niñas y los niños de esto que puede convertirse en una adicción. Históricamente, el gran problema de este país no es la creación o la derogación de leyes, sino el cumplimiento de ellas. Y con el mapa que vemos aquí, pues sí está legislado, pero realmente ¿en cuántas escuelas realmente existe esto de que no se usen los teléfonos celulares para actividades recreativas o personales por parte de los estudiantes? Y sí, los niños son las víctimas, pero no es como que de generación espontánea cuenten con un smartphone. Muchas veces son los mismos padres quienes lo proporcionan, presidente. Entonces, más allá de la concientización que muchas veces se ha intentado en el pasado en hechos tangibles, reales, para evitar el impacto en los niños, presidenta, ¿qué más se puede hacer? Por eso estamos planteando la regulación, pero puesta a discusión de maestras, de maestros, de madres, padres de familia, de expertos, porque no se trata de prohibir por prohibir, porque no se trata de lo que opina la presidenta y ponerlo en una ley, sino que realmente se entienda en estos debates, en esta discusión, en esta información y difusión de los efectos de las redes sociales y del uso de las tecnologías en las y los niños y jóvenes, que conozcamos entre todos. Entonces, una parte tiene que ver necesariamente con el uso responsable de los dispositivos, porque son mamás y papás y los jóvenes los que tienen que saber los efectos, para que también haya un asunto de autocontrol y de responsabilidad individual. Pero no puedes evitar que haya una regulación mínima de estas plataformas. Hoy, por ejemplo, no está regulada ningún tipo de información que venga en las plataformas, ningún tipo, nada, está abierto totalmente. Hay casos de difusión de abusos, pues, ¿cómo
Esto va a estar abierto totalmente. Pues es algo que tenemos que definir entre todos. Incluso las plataformas deberían participar en esta discusión. Entonces, por eso estamos planteando la discusión, la regulación de ciertos temas y la educación digital, es decir, el uso racional de la tecnología. Nosotros como adultos muchas veces usamos el celular hasta muy tarde y eso causa efectos en el sueño. Increíble, incluso por el tipo de ondas del celular y las ondas que uno requiere que tenga, porque finalmente el cerebro funciona con comunicación eléctrica o electromagnética. Entonces, todos esos efectos que hoy se han estudiado muchísimo, hay que ponerlos a difundir entre toda la población y que haya un uso responsable, porque no se trata de prohibir y ahora, pues, ¿quién de todas maneras lo voy a usar porque ya me lo prohibieron? No, es la regulación, pero al mismo tiempo la educación del uso racional de la tecnología. Me gustó esta frase de la UNESCO, que es la tecnología está al servicio de la humanidad, no está la humanidad al servicio de la tecnología. Entonces, necesariamente tiene que abrirse el debate. El día de ayer. Esencialmente fue la invitación. Solo la invitación. Sí, me preguntó si iba a ir, le dije, pues lo estoy pensando, me dijo, ¿quieres venir? Le dije, bueno, si usted me invita, presidente. Y me dijo, sí, ven. Y ayer me dijo, qué bueno que decidiste venir, que estemos los 3 países anfitriones. En el medio tiempo pudieron conversar algo más. Pudimos conversar algo, pero también pues no se trata de tener una reunión en medio del partido de fútbol sobre aranceles o otros temas. Pero sí le dije, tenemos varias cosas pendientes y espero que nos podamos llamar nuevamente por teléfono o vernos. Y me dijo, sí, claro que sí. En fin, así fue la conversación y también el posterior, la conversación también en el partido. Se lo pregunto por lo siguiente, en conferencias pasadas usted ha mencionado que una cosa es la relación de algunos sectores del gobierno estadounidense con el gobierno mexicano, pero cuando se trata de la figura personal del presidente Trump y usted es distinto. Por lo mismo preguntarle cuál es el balance que hace estrictamente de la relación Trump-Sheinbaum, no tanto del gobierno mexicano con el gobierno estadounidense. Hemos buscado una buena relación. Me parece que México debe buscar siempre una buena relación con el presidente de los Estados Unidos y su gobierno. Primero porque somos vecinos, segundo porque hay que privilegiar siempre las relaciones diplomáticas y promover una política de buena vecindad. Y tercero, porque hay 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos. Y además, pues hay que tener respeto entre las personas. Podemos no estar de acuerdo en temas con el presidente Trump, pero no tenemos por qué hacer esto un asunto personal. Es una relación bilateral. Y en la relación personal, el presidente Trump siempre ha sido respetuoso con mi persona y nosotros hemos sido respetuosos con él. Eso no quiere decir que no manifestemos o no hagamos acciones con las que no estamos de acuerdo. Para la protección de los mexicanos en Estados Unidos, el diálogo permanente, porque siempre buscamos el diálogo permanente para los asuntos del tratado comercial, los asuntos comerciales, los asuntos de seguridad, el tema de migración, que a ellos les preocupa, y a nosotros el tema de la entrada de armas de Estados Unidos a México, que es un planteamiento que siempre hacemos. Entonces, es muy bueno buscar la relación. Hace como 3 días leí, por cierto, un artículo de Federico Arriola que lo pone en blanco y negro. Hace como 3 días, 4 días, escribió Denise Dresser y después de ahí todos los demás, porque luego así pasan. Escribe a alguien que no está a favor de nosotros, un artículo, y luego nada sincronizado. Todos se copian el argumento. O escribe
otro comentócrata algo y todos los demás escriben exactamente lo mismo, ¿no? Como si, bueno, creo que tienen chats ahí para ponerse de acuerdo de qué van a escribir en contra nuestra. Pero decía que era el peor momento de la relación México-Estados Unidos, que nunca se había visto eso en la historia de México, jamás, casi ni en la intervención. Y un día después tengo la conversación con el presidente Trump invitándonos a ir. Y entonces, ¡ay, qué poca consecuencia tiene la presidenta! Primero se pelea y luego va. Bueno, entonces, o sea, lo que hagamos, si no hubiéramos ido, ¿qué hubieran dicho? ¿Cómo es posible que dejen vacío el lugar de México en una Copa Mundial? Es un asunto diplomático por encima del deporte. ¿Cómo van a dejar? ¿No? Eso hubieran dicho, o algo por el estilo. Si vamos, ¿pero por qué va? ¿Cómo es posible? ¿Qué falta de congruencia? ¿Cómo es posible que se sonría con el presidente Trump? No puede ser. ¿Cómo no fue a la inauguración, pero sí fue a la clausura? Bueno, tampoco fue a la inauguración de Estados Unidos del presidente Trump, tampoco fue a la inauguración de Canadá el primer ministro Carney, pero eso no lo dice. Y el cierre, pues era un asunto de estar los tres juntos, porque los tres organizamos, somos América del Norte. Pero cualquier cosa que hagamos, lo que sea que hagamos, nunca va a haber un reconocimiento. En general, ¿no? Hay quienes sí por ahí reconocen. Lo que buscan es atacar al gobierno de México, a la presidenta y lo que representamos. Entonces, la verdad es que la inconsecuencia pues está del lado de ellos, ¿no? Porque no hay… Lo único es crítica, que propongan una cosa, porque no hay propuestas de proyecto, lo único es atacar. Pero la verdad es que nos fue bien y creo que fue acertada. Primero, a una invitación personal, pues no puede uno… sí podría uno dependiendo de la circunstancia, pero considere que a una invitación personal pues hay que asistir independientemente de cosas en las que no estamos de acuerdo. Y al final pues creo que la imagen de los tres presidentes, al final también estuvo el jefe del Estado español, el rey de España, pues muestra también que el deporte también te lleva a relaciones de coordinación. Entonces creo que fue bueno que asistiera y también pues agradecer la invitación, ¿no? Porque podría no haberse presentado la invitación. Permítame cambiar de tema. La semana pasada existieron dos propuestas, no de proyecto de nación, pero sí de las vocerías juveniles del Partido Acción Nacional. Las dos relacionadas al sufragio y al voto. Buenísimo, qué bueno que lo saca. Una sobre la abogada y profesora de la Universidad Panamericana, Natalia Torres, y otra sobre un joven panista del municipio de Metepec. En el caso de la señorita Torres menciona que no todos los mexicanos tienen el derecho a votar, sino que debería de haber un examen académico para evaluar sus conocimientos y que dependiendo del resultado se derive si puede emitir un sufragio o no. Y en el caso del segundo, pues es un hombre, Javier Albarrán, menciona que las mujeres no deberían de votar, sino que ese voto se le debería de ceder a las cabezas, es decir, a los padres de familia, a los hombres del hogar. Evidentemente a ninguno de los dos se les ocurrió por sí mismo, sino que esto es una tendencia que está creciendo en los Estados Unidos, concretamente de sectores del Partido Republicano y sectores conservadores del extranjero, concretamente de Erika Kirk, esposa de Charlie Kirk, que era uno de estos ideólogos del conservadurismo extremo. Está interesante porque hace énfasis muchísimo en una carta viejísima de 1924, Robert Lansing, quien fue secretario de Estado de Estados Unidos, diciendo que México era un país muy sencillo de controlar, solamente
había que controlar al presidente de la República y para hacerlo había que incentivar a los jóvenes conservadores mexicanos a contagiarlos y a salpicarlos del estilo de vida estadounidense. Bueno, este estilo es el que están proponiendo, insisto, las dos vocerías, dos representantes de las vocerías juveniles del Partido Acción Nacional, que los mexicanos deban pasar un examen académico para votar y que las mujeres no deben votar. Me gustaría saber la opinión de la primera mujer presidenta. A ver si pones no sé si las tiene, lo que publicaron. A ver si lo buscas para que… Pues imagínense, casi que por familia haya un voto, ¿no? Eso dijo. Las mujeres, después de una larga lucha por el sufragio de las mujeres, pudimos votar hasta 1957, si mal no me equivoco. Se aprobó en el 54, pero se pudo votar, a ver, chécale, hasta el 57, a ver si… solo votaban los hombres, no votaban las mujeres. 53 se aprobó y se pudo votar 55, ni tú ni yo, pero sí, 53 y 55. Y venía pues de una larga movilización de mujeres por derecho al voto, ya se había logrado en otros países y en México, ¿no? Entonces propone regresarnos al porfiriato. O sea, todavía por el general Cárdenas, por el presidente Cárdenas, no votaron las mujeres. Por Ávila Camacho, no votaron las mujeres. Hasta el 55 estaba de presidente Ruiz Cortines, ¿no? A ver, chécale. Ruiz Cortines. Pudimos votar las mujeres. ¿Qué hay detrás de una persona que piensa que las mujeres no podemos votar? Pero además la contradicción de hablar de libertad, porque ellos ahora, el panismo o el prianismo, han decidido reivindicar los principios de la derecha, que por cierto en México no tienen sustento. Usan la palabra libertad. Bueno, ¿cuál libertad hay si las mujeres no pueden votar? ¿Cuál libertad hay para ejercer la democracia o la parte fundamental de la democracia, que es elegir a los gobernantes, si se tiene que hacer un examen antes del voto? Pero en el fondo lo que hay es un odio al pueblo. Eso es lo que les molesta. Ellos quieren que una élite gobierne México. Pero ya lo dijeron otros. El propio Salinas Pliego dijo que no deberían votar los que reciben programas de bienestar. Claro, no tardos los que lo defienden van por su tarjeta de adulto mayor. Pero sí escriben que en efecto no deberían votar. Entonces es una visión en contra de las libertades, en contra de la democracia, muy autoritaria, pero sobre todo una visión que lo que muestra es un odio profundo al pueblo de México. Por eso no tienen posibilidad de crecer, porque con un pueblo además cada vez más consciente, pues ¿cómo van a aceptar estas propuestas? Pero lo más increíble es que ahora se atreven a decirlas. Yo creo que siempre lo han pensado, pero ahora se atreven a decirlo. A ver si lo tienes, si lo tienes o todavía no. ¿Sí lo tienes? A ver, él es. Ella es Natalia Torres. y su
Es académica, ¿no? Es profesora en la Universidad Panamericana Sí. de Derecho Constitucional. A ver. O deja todo eso, yo en algún momento hice una propuesta que solamente pudieras tener acceso al voto con el conocimiento mínimo, básico, indispensable de lo que hace el Estado. O sea, las razones por las que vas a votar. Vamos a tratar de tocarlo todos los frentes. Te pueden decir, es que no toda la gente ha tenido acceso a la educación. Es un buen punto. ¿Qué pasaría si el INE, tal vez no se ha inventado un órgano de información electoral, vamos a poner, hiciera varias jornadas de sesiones o de clases que tú debes tener para hacer ciertos exámenes y que con esos exámenes tengas tu credencial de votar? Estoy tratando de eliminar la brecha entre educación pública y privada, entre temas de educación. Yo te doy los cursos, yo te doy la información que necesitas saber. ¿Y a qué información me refiero? Hay 3 poderes de la Unión: ejecutivo, legislativo y judicial. Esto hace un presidente, esto hace un diputado, esto hace un senador, esto hace el poder judicial en general. Tienes 32 entidades federativas, esto hace un gobernador, estos son los regidores, ¿sabes? O sea, como una cosa de solo entender por quién estás votando, por qué vas a votar. Si hoy a la fecha hay gente que puede votar por diputados y senadores, no tienen idea de cuáles son las diferencias, cuál es la diferencia entre un diputado local y un federal. A veces como que podría no percibirse, ese tipo de cosas. Bueno, hay unos que tienen doctorado y tampoco saben. Adelante el otro. Ahí empieza. Ah, pero ponle la parte que... Y yo lo pienso así: si votáramos por casa, por familia, y hubiera un responsable de emitir ese voto, alguien que no piense solo en él, sino en todos, pensando en su esposa. O sea, el esposo pues tiene que decidir sobre la esposa. A ver, esposa, ¿qué haces? ¿Cómo te vistes? ¿Qué comes? Y ya de plano, ¿por quién votas? ¿Y en quién podría dar un mejor sistema de salud? Pensando en sus hijos, en su educación y su futuro. También pensando en sí mismo, buscando dónde hay más y mejores oportunidades de trabajo para llevar el pan a la casa. Las cosas serían distintas. Muchos no van a estar de acuerdo, pero hoy el voto es algo tan individual, que no piensa en lo más importante, el núcleo familiar, que pareciera que no le damos tanta importancia y lo cambiamos por una despensa o por 500 pesos. Esa es la realidad de México. Increíble. Fíjense, el voto es el momento quizá más democrático, el día de la elección. Vale exactamente lo mismo el voto del hombre más rico de México que de la persona menos acaudalada. Un voto, cada uno. Igual de cuando se vota por presidente, es lo mismo el voto de quien vive en Baja California del que vive en Yucatán. Es un voto. Es un voto igual del que tiene 18 años de edad, del que tiene 90 años. Todos somos iguales ante la ley. Y si todos somos iguales, todos tenemos derecho a ejercer un derecho fundamental, que es quién nos gobierna. ¿Qué le dice a usted que ni las dirigencias nacionales del PAN ni el propio Jorge Romero se hayan deslindado de estas propuestas, reitero, de vocerías oficiales juveniles del PAN? Pues como decía Monsiváis, la hipocresía. La doctrina del conservadurismo es la hipocresía. Exactamente. Tal cual. Porque dicen una cosa pero piensan otra. Esa es la verdad. Y por eso hoy no tienen así de... ¿Quién va a estar de acuerdo en México más que ellos y sus amigos? Que el voto, que las mujeres no voten. ¿Quién va a estar de acuerdo con eso? ¿Quién va a estar de acuerdo con que en la familia solo vote el padre de familia? Y además, ¿qué pasa con las familias diversas? O con una mamá que soltera, madre soltera. ¿Qué pasa con ella? Ella no va a poder votar, ¿no? Porque pues no tiene capacidad para definir. Absurdo, antidemocrático, regresivo, porfirista, conservador. Y la verdad, pues
fuera de la realidad. Mi pregunta final, Presidenta. La ex primera mujer presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se refirió a usted recientemente hablando del gobierno que encabeza y mencionó que pues era un orgullo que usted estuviera bajo la dirigencia del país. Tiene un valor sustancial porque la izquierda latinoamericana, sobre todo enfocada a la sudamericana, todavía era muy difícil hasta esos entonces que una mujer tuviera el liderazgo de un país, aparte de tal envergadura como lo pudo ser Brasil con Dilma o Michelle Bachelet en Chile. Ahora que cada vez hay menos izquierdistas y sobre todo menos mujeres gobernando en el mundo, ¿qué le refiere a las palabras de Dilma Rousseff? Gracias. Humanistas, a nosotros nos gusta describirnos mejor como humanistas. Agradezco mucho a Dilma. Dilma es una mujer muy preparada, muy preparada. Hoy está dirigiendo un banco que está formando los BRICS, este grupo de países de Brasil, Rusia, India, Sudáfrica y Brasil, ¿no? Es así, China, Sudáfrica y Brasil. Rusia, Sudáfrica, bueno, BRICS es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y fue una muy buena presidenta de Brasil. Ella pues vivió esta situación en donde por razones políticas tuvo que renunciar, pero ganó 2 votaciones en su país y es una mujer muy inteligente, yo le reconozco mucho y muy echada para adelante y le agradezco sus palabras. Hay muchos estudios, muchísimos. A ver si, ¿por qué no, Ricardo, Mario, en la página de Saberes MX o en alguna página de la Secretaría ponen a disposición de la gente todos los artículos que hay relacionados con esto, académicos, de difusión? Hay mucha información de cómo las redes sociales provocan adicción a las propias redes, provocan aislamiento social, provocan angustia en las y los jóvenes por distintas razones y provocan incluso violencia también. Entonces, el objetivo es que todas las mamás, los papás, maestras, maestros, sepamos esto primero, que tengamos esta información para que podamos educar a nuestros hijos pues con una visión distinta y que tengamos la información del efecto que tienen estas plataformas, el uso excesivo de estas plataformas, vamos a ponerlo así, porque no es prohibir las plataformas, sino el uso excesivo de estas plataformas en las y los niños y los jóvenes. Y también provocan depresión, está muy estudiado. Entonces, el objetivo al hacer del conocimiento pues es que no sigan teniendo este impacto en nuestra infancia y jóvenes del país. ¿En cuánto tiempo ya podemos tener una propuesta? La idea es que este mismo año, antes de que pueda aprobarse en el Congreso este mismo año, tenemos tiempo, agosto, septiembre, para poder seguir discutiendo. El propio Congreso puede abrir sus propios foros y que entre todas y todos protejamos a las niñas mexicanas. Presidenta, ya hablaba del encuentro ayer en la final de la Copa del Mundo, pero ¿qué pudo platicar con el primer ministro Kearney? ¿Qué pudo platicar también con el rey de España? Bueno, con el primer ministro Kearney hablamos de pues, los temas del comercio, del tratado, hablamos también de fútbol y de distintos temas. No fueron conversaciones formales, sino conversaciones informales, de la reciente visita del canciller mexicano a Canadá para fortalecer la relación México-Canadá. Él vino aquí, se ha avanzado mucho y cómo podemos seguir fortaleciéndola. Con el presidente Trump, esencialmente sobre poder llegar a un acuerdo en el tema del TEMEC. No avanzamos mucho más allá
sino sencillamente el planteamiento de que es importante ello. Y le planteé de otros temas que quisiéramos platicar. Obviamente nos referimos a las y los mexicanos en Estados Unidos y otros temas. Con el jefe del Estado español, pues hablamos de su visita, de lo bien que juega la selección española y de seguir con la relación. Realmente fueron pláticas informales, pero muy, muy amigables. Con estos planteamientos que le hacía de manera informal al presidente Trump, ¿él fue receptivo con estos temas, Presidenta? Sí, él tiene su estilo, el presidente Trump, pero es receptivo y sabe de nuestra preocupación de estos temas y sabe también que su equipo viene esta semana a hablar de estos temas y ya pues habrá momento ya para la formalidad. Si nos pudiera platicar cómo fue su participación en la premiación, le entregó el Balón de Oro a Rodri, saludó a Lionel Messi y a Lamine Yamal, si nos pudiera platicar. Sí, bueno, prácticamente saliendo nos formaron en uno de los túneles para salir al estadio. Ahí me dijeron pues que iba a entregar el balón al mejor jugador. Ahí me dijeron que quién era, pues me dio mucho gusto, ¿no? Pues es un orgullo. Y ya entrando, pues obviamente, a ver, los jóvenes que participaron en el Mundial, pues están emocionados, están entusiasmados, están pensando en fútbol, reciben con gusto la medalla y después el premio. La selección argentina, y es normal, natural, pues tenía este sentido de tristeza, pues de no haber sido campeones, es lo más natural del mundo. Messi, pues particularmente también iba muy concentrado. De ahí la selección argentina se dirigió a la zona del estadio donde había más presencia de Argentina, a saludar a su afición. Y después vimos pues este momento emotivo de Messi, ¿no? Donde suponemos que es su último mundial. Suponemos, digo, porque da sorpresas Messi. Y al mismo tiempo, pues la alegría de la selección de España, que quería festejar entre ellos mismos, levantar su copa, ¿no? Pero fue un momento, pasaron ahí escenas como si hubiera habido alguna falta de respeto, en ningún momento ellos iban concentrados, pues unos en lo que habían vivido y que habían quedado en segundo lugar, un muy buen segundo lugar también hay que decirlo, y quienes ganaron, fue un momento normal. Y nosotros, pues a mí me dio mucho gusto, porque no es una cosa personal, pues es la representación de México ante un evento donde fuimos 3 países las sedes. Antes de 2010, que ganó España su primera Copa Mundial, pues históricamente habían sufrido, como México ha sufrido en cuartos de final, nosotros en octavos, pero un elemento fundamental para los logros de España ha sido la Masía, que es la Academia Juvenil del Fútbol Club Barcelona, donde solamente no hay una formación deportiva, sino académica y humana. La Masía en México necesita replicar este modelo, Presidenta. Usted los ha planteado desde hace tiempo que deben de buscarse talentos y pues bueno, el claro ejemplo fueron 6 jugadores de la España campeona de 2010 salieron de la Masía y en esta final hubieron 9 jugadores salidos de la Masía en la final. ¿Se buscaría replicar en México, se tendría que replicar un modelo así que no solamente es formación deportiva, sino académica y humana para buscar logros en un futuro? Es algo que tiene que definir la Federación Mexicana de Fútbol. Mi opinión personal tiene que ver con 2 temas. Uno, las y los niños que viven en distintos lugares de la República y que quieren jugar fútbol. Pues imagínense ahora lo que quedó después del Mundial, pues hay muchísimas niñas y niños que quieren jugar fútbol, más allá de si llegan a nivel profesional o no, tienen el entusiasmo de un deporte, pues que es un deporte muy apreciado y jugado en México. Entonces, por eso cuando vienen las federaciones aquí, o la Federación Mexicana de Fútbol con los distintos clubes, pues el compromiso es ampliar las escuelas. ¿Cómo debe ser esta escuela? Pues ya se lo dejamos a los expertos. Pero que es un buen modelo el de Barcelona, el Club Pachuca tiene su universidad y hay otros clubes que tienen también su esquema. A mí me parece que debería de ampliarse, jugar fútbol desde las escuelas
y que también los clubes de fútbol pues tengan esta masificación hacia abajo y de ahí pues que salgan los talentos de las y los jóvenes mexicanos para poder jugar en un club o en la selección. Entonces, esta masificación del fútbol y el hacer de este deporte algo como fue ahora, algo social, más allá de la parte de competencia, pues es, creo, un legado que debemos dejar del tercer mundial que se celebra en México, que no es que fue el mundial y ya se acabó todo, sino que sigue el mundial social en todos los lugares de la República y que la federación pues también haga su parte en las escuelas. Ahora, quiero decirles que todas y todos, desde el presidente Trump hasta el ministro Carney, el rey de España, quienes tuve oportunidad de platicar, todos hablando maravillas de la selección nacional. Las dos cosas, de qué bien hizo México en la recepción del Mundial, todos felicitando a la afición, la alegría con la que se vivió, cómo recibimos tanto a las selecciones de otros países como a los turistas, a los aficionados, como del buen desempeño de la selección. Todos me felicitaron y a través de esto pues les mando una felicitación nuevamente a la selección nacional, porque a través mío pues persona que se acercaba me decía qué bien jugó la selección mexicana. Presidenta, ¿qué podemos esperar de la visita de la delegación del USTR? ¿Cuáles son las previsiones? Pues avanzar en… El objetivo nuestro, Estados Unidos decide no renovar por 16 años y eso implica, por como está escrito en el tratado, que hay revisiones anuales y en cualquier momento puede ampliarse a 16 años más. Nuestro objetivo es que esta fase de revisión, que es el primer año de la revisión, podamos llegar a acuerdos de tal manera que los siguientes años ya solo sea un checklist, por decir así, una lista, una revisión de que se cumple con lo que este año acordamos y no una revisión cada año pues que no ayuda ni a Estados Unidos, ni a Canadá, ni a México. Entonces, nuestro objetivo y esperemos pues poder llegar a una serie de acuerdos. Estados Unidos lo que quiere es que haya más reglas de origen. ¿Qué quiere decir reglas de origen? Que más partes de un producto se produzcan en la región. Pero ellos también quieren que esas reglas de origen digan que una parte muy importante se produce en Estados Unidos. Ahora hay algunos esquemas que lo dicen en el tratado actual, pero pues también nosotros tenemos que cuidar la economía mexicana, no es nada más lo que ellos nos digan que debemos hacer. Y obviamente nosotros queremos una disminución de las tarifas o de los aranceles de lo que le llaman 232, que es el acero y los automóviles. Y en ese diálogo estamos viendo de qué manera podemos llegar a acuerdos. Y ya por último, pues con este ajuste de agenda quedó pendiente todo lo que iban a informar sobre qué se va a hacer en el Sargazo, en las playas de Quintana Roo. Lo vamos a informar más o menos en 15 días. Tuvimos el sargazo ha aumentado. El sargazo es un alga que no está muy claro de dónde proviene, ni por qué se ha presentado cada vez con mayor volumen en todas las playas del Caribe, no solamente en el Caribe mexicano. El año pasado el sargazo, hay una época del sargazo que fue de más o menos abril a septiembre y ahora inició un poco antes y no se sabe si va a la fecha en la que va a terminar. Entonces puede ser el aumento en la temperatura del océano debido al cambio climático, que provoca una aceleración de la reproducción de esta alga, o pueden ser algunos otros mecanismos. Hay quien habla de deforestación y mayor presencia de nutrientes en el océano que provocan que se reproduzca más. Entonces, lo vamos a hacer de una manera integral. Primero, ya existe, pero lo vamos a formalizar, grupos de científicos mexicanos que sigan estudiando el sargazo en comunicación con otros investigadores del mundo.
por qué es el sargazo, cuál es la causa, por qué cambian las fechas y también cuál es la mejor forma de atender el sargazo. Hay muchos estudios que tienen bastantes planteamientos. Lo segundo es ampliar la capacidad de la Secretaría de Marina para capturar el sargazo en la mar, porque el sargazo cuando llega a las playas es más difícil, por varias razones. Uno, porque al recogerlo se lleva arena, y al llevarse arena pues puedes estar impactando las playas. Y segundo, porque lleva un proceso de descomposición, porque es una materia orgánica y al descomponerse produce pues ciertas sustancias químicas, algunas de ellas no muy benéficas. Entonces es más difícil tratarla cuando llega a las playas. Entonces está evaluando la Secretaría de Marina, o ya tiene algunos planteamientos de cuántos barcos más se tienen que comprar, qué tipo de barcos para poder capturarlo en el mar. Y la tercera es cómo lo reciclamos. Y esto pues en coordinación con el gobierno del estado, Quintana Roo, y también las y los hoteleros. Entonces van a venir los hoteleros más o menos en 15 días otra vez, y ahí vamos a acordar una serie de acciones que tienen que hacer ellos, también el gobierno del estado junto con los municipios y nosotros, y poder hacer un planteamiento más integral. Entonces, como en 15 días lo presentamos. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Que se considera el caso más grande de contrabando de combustibles que involucra al exgobernador de Baja California, el panista Ernesto Rufo Appel y su empresa Ingemar. Preguntarle si en el caso del Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera y otras áreas del gobierno federal que han estado involucrados en esta investigación tan relevante, se ha considerado revisar el tema de lo que aconteció con el Poder Judicial anterior. Se lo pregunto porque en el caso de Ingemar, pues en 2020 el gobierno del presidente López Obrador le quitó el permiso de importación de combustibles a esta empresa y se le tuvo que restituir porque el entonces juez, después magistrado y que con la reforma judicial renunció al Poder Judicial de la Federación, Juan Pablo Gómez Fierro, le otorgó un amparo a esta empresa, se le tuvo que restituir el permiso y con ese continuó pues traficando estos combustibles. Como este caso hay muchísimos donde el anterior Poder Judicial pues amparó a estas empresas involucradas en huachicol fiscal. Preguntarle si se va a revisar también esta parte. Sí, por supuesto, qué bueno que lo recuerdas. En efecto, se le quitó el permiso y fue un amparo o el mecanismo a través del cual se lo regresaron. La reforma energética del 2013 abrió por primera vez la posibilidad de importar derivados del petróleo a los privados. Previo a ello, solo Pemex podía importar. Y durante el periodo de Peña Nieto se dieron muchísimos permisos. Con el presidente López Obrador disminuyeron muchísimo los permisos de importación para asegurar que en efecto pues eran empresas que estaban importando y no haciendo otro tipo de negocios o negocios ilegales. Y en este caso se le quitó el permiso y de todas maneras se tuvo que restablecer por el Poder Judicial. Y quiero repetirlo porque es un caso muy estudiado. La Fiscalía fue alrededor de un año, por lo menos, y todavía sigue en investigación, porque es la importación ilegal, lo ponemos en palabras llanas, una empresa que tiene un permiso para importar combustible, pero importa el combustible de manera ilegal, ya sea porque reporta menos volumen que el que realmente está importando, es decir, pasa una pipa y dice traigo la mitad de la pipa, no traigo la pipa llena,
Y tiene que haber acuerdo con los agentes aduanales, porque son a través de los cuales se da el permiso. Y la otra que dice, no traigo combustible, traigo otro producto. Y ese otro producto no paga IEPS. Entonces, pues es un fraude al fisco. Son los dos mecanismos de lo que se ha dado en llamar el huachicol fiscal. Y esta empresa importaba de las dos maneras, con las dos irregularidades, reportando menos o reportando que traía otro combustible o otro producto que no era combustible. Entonces, imagínense, se dan cuenta tanto aduanas como las autoridades de seguridad del Gobierno de México de que vienen estos ferrotanques hace un año prácticamente, los abandonan en Coahuila, los ferrotanques, los abandonan porque saben que van a investigarlos y a partir de ahí se hace toda la investigación. Y la empresa que los importa pues es Ingemar, o sea, no tiene, es directo. Ahora el asunto es cuántas veces habían importado este tipo de, a través de estos mecanismos y también a dónde lo venden. O sea, cómo es que entra al mercado como combustible si fue reportado por importación de que no era combustible. A partir de esto es que viene toda una reglamentación en la Secretaría de Energía, donde ya tiene que venir toda la trazabilidad. ¿Vendes combustible? ¿De dónde lo obtuviste? Esto era difícil hacerlo en el periodo del presidente López Obrador, esta normatividad extrema, pues porque Pemex, recuerden que estaba dividido en muchas subsidiarias. Entonces, ayuda el que ya Pemex sea una empresa verticalmente integrada y que haya la comunicación entre la información y también cruces de información con el SAT, con la UIF, que dieron pues este grupo que se dedicaba a la importación ilegal de combustible, así, tal cual. Y hay muchísimas pruebas, no es menor. Sí, que de acuerdo con los cálculos de la Fiscalía General de la República habrían causado un daño a la hacienda pública de más de 4.500 millones de pesos. Presidenta, también hace un momento decía usted que si bien se busca una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y particularmente con el presidente Donald Trump, también es verdad que hay cosas que no podemos tolerar como país, como pueblo mexicano, y una de esas pues tiene que ver con la soberanía, y le quiero consultar al respecto porque ha habido muchos episodios donde se ha violado la soberanía por parte de las agencias. En 2021 el presidente López Obrador, entonces en funciones, pues canceló una unidad conjunta que se tenía con la DEA porque pues se encontró que los agentes estadounidenses habían estado coludidos con el narcotráfico, con grupos del crimen organizado. En 2023, en abril de 2023, la DEA hizo público que había infiltrado al cártel de Sinaloa, particularmente a la facción de los Chapitos, y este episodio pues también volvió a violar la soberanía porque en aquel momento el presidente López Obrador lo calificó como una intromisión abusiva y prepotente, pues además de implicar espionaje, pues estaba violando la soberanía porque no se avisó a México que iban a estar operando en nuestro país. Otro capítulo similar en donde estas agencias reinciden en la violación de nuestra soberanía, pues ya fue en julio de 2024, cuando no solo el FBI, sino también la DEA y la Oficina de Seguridad Nacional estadounidenses operan el secuestro del Mayo Zambada. En aquella ocasión, el presidente López Obrador ordenó a todo su gabinete que ya no se le tomara la llamada al entonces embajador Ken Salazar,
sino que todo fuera canalizado a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y este congelamiento de la relación con la Embajada de Estados Unidos continuó, porque además Ken Salazar también se metió en el tema del Poder Judicial, la reforma al Poder Judicial, exactamente. Y bueno, ya más recientemente, en abril de este año, de 2026, un operativo de la CIA fue digamos, descubierto, porque 2 agentes de esta agencia que no combate al narcotráfico, esa no es su función, esa es la DEA, pues estaban aquí en Chihuahua en un operativo clandestino, todavía no clarificado, porque como sabemos pues no combaten al narcotráfico y tampoco desmantelaron ese narcolaboratorio, entonces eso se tendría que aclarar. Preguntarle, Presidenta, si no es momento de expulsar ya a estos agentes estadounidenses que están violando sistemáticamente nuestra soberanía. En 2023 el presidente López Obrador sí lo hizo, expulsó a los agentes que estaban operando ilegalmente en México, pero quizá sea momento de revisar esta relación que tienen estas agencias que sistemáticamente incurren pues en estas acciones intolerables para los mexicanos y las mexicanas. Bueno, cuando ocurrió lo de Chihuahua, nosotros pedimos a la embajada que retirara a los agentes que no tenían permiso en abril o mayo, y sí se retiraron. Los agentes estadounidenses de distintas agencias son alrededor de, no solamente de Estados Unidos, sino en general, son alrededor de 250, que el otro día preguntaron. Todos tienen que cumplir con la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. Eso quiere decir que primero pues tienen que ser aprobados por un comité del Gabinete de Seguridad. Ese comité revisa las solicitudes por parte de la embajada de que vengan agentes, sea de migración o relacionados con algunas agencias de inteligencia o de seguridad en México. Ahí se aprueba y tienen que cumplir con que cada mes tienen que estar informando cuál es su actuación en México. La gran mayoría de ellos lo cumplen, o bueno, lo cumplen quienes han sido aprobados. El problema es si hay algún otro miembro del gobierno de Estados Unidos que viene a hacer alguna operación a México que no informa al gobierno de México. Y ahí lo único que tenemos detectado pues es este caso de Chihuahua, donde pedimos pues que dejaran nuestro país, y en efecto dejaron el país. Nosotros no buscamos una confrontación con el gobierno de Estados Unidos, eso es muy importante, porque es mejor siempre usar la vía diplomática. Eso no quiere decir que dejemos que violen la soberanía o que dejemos que haya violación a los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos, o que cuando no estamos de acuerdo con algo también lo manifestemos, y eso se hace con notas diplomáticas y algunos otros esquemas. Pero hay que buscar siempre una buena relación, porque le conviene a México y nos conviene por la protección de los mexicanos que están allá. Eso no quiere decir que nos quedemos callados. Tampoco quiere decir que cuando no estamos de acuerdo no lo hagamos también por todas las vías diplomáticas que están a nuestra disposición. No quiere decir que el canciller no hable directamente con el embajador o con el Departamento de Estado para manifestarlo, o en otros temas como el comercio, pues que no haya una relación bilateral. Y esto es muy importante porque no se trata de entrar en una confrontación, pero tampoco se trata de que si vemos algo que no es correcto, que es ilegal, o que no cumplen con lo que debe ser, como el caso de la solicitud de pruebas, cuando hay una orden de extradición, que ellos también lo hacen. Cuando nosotros solicitamos una orden de extradición o de detención urgente para su extradición, ellos nos piden pruebas, nosotros también pedimos pruebas. Pero no queremos una confrontación, sino buscar siempre los mecanismos de una buena relación.
Sí, presidente, y también quizá revisar cómo están operando estas agencias, porque además de todos estos operativos que fueron los más graves, donde se violó la soberanía, también intentan, pues de alguna manera incidir en las elecciones mexicanas. O sea, algunas de estas agencias han financiado directamente a la oposición en nuestro país, como el caso de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Claudia X González Guajardo, o incluso han motivado pues todas estas campañas de narco presidente, narco candidata, narco gobierno, etcétera. Ahí estuvo la mano de la DEA desde un inicio. Además, adicionalmente a esto, pues están corrompiendo comunicadores de forma sistemática estas agencias, no solo para que tengan esta narrativa del narcogobierno, sino ahora ya pues más terriblemente defendiendo al FBI, que me parece ya lo más grave y traidor a nuestra patria. Entonces quizá sea importante revisar las acciones de estas agencias en nuestro país y también preguntarle sobre la vigencia del tratado con Estados Unidos en materia de extradiciones, porque justamente pareciera tener éxito para Estados Unidos, pero no para nuestro país. En el caso mexicano, pues fueron entregados estos 90 criminales a las autoridades estadounidenses que los estaban requiriendo, pero en el caso de Estados Unidos hacia México, pues no ha entregado a los 269 que se le han pedido desde el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto a la fecha. Y en este sentido, pues pareciera que Estados Unidos se convierte cada vez más en el refugio ideal de los delincuentes, tanto del crimen organizado como de cuello blanco. Están los ejemplos, el caso de los Chapitos particularmente y todas estas negociaciones que están haciendo con las autoridades estadounidenses, pero también otros casos como el de los panistas García Cabeza de Vaca y también el propio Ricardo Anaya, que estuvo refugiado en Estados Unidos y que no regresó a México, sino hasta que tuvo el fuero. Entonces pareciera que pues este tratado no, o más bien es desigual para nuestro país. Preguntarle si todavía continuará bajo estos términos. Se puede revisar, todo se puede revisar. Repito, no se trata de construir un conflicto, sino de buscar soluciones. Sería muy distinto que nosotros tuviéramos una actitud de estar buscando un conflicto con Estados Unidos. Pero lo que no podemos permitir, pues, es la violación a nuestra soberanía. ¿Y qué pedimos siempre? Respeto y reciprocidad. Respeto y reciprocidad. Y lo vamos a seguir exigiendo, más allá de lo que llegue a ser el gobierno de los Estados Unidos. Repito, si llega a haber otra situación, lo vamos a manifestar. No solo en una carta diplomática, sino lo hacemos público. Lo hacemos público y eso es muy importante. Entonces, hay que buscar la buena coordinación sin dejarnos, sin agachar la cabeza, porque así era antes. ¿Por qué no están de acuerdo el gobierno de Estados Unidos en que nosotros pongamos límites a su intervención en México? Pues porque antes no lo tuvieron. Particularmente durante el gobierno de Fox, el mayor de los momentos fue el gobierno de Calderón, de un entreguismo absoluto. Con Peña Nieto todavía pusieron ciertos límites, pero seguían operando. Entonces llega el presidente López Obrador y particularmente desde el caso Cienfuegos pone mucho más límites, porque ¿cómo es posible que tuvieran a un exsecretario de la Defensa Nacional sin pruebas? Más parecía un asunto político. Y nosotros es lo mismo, buscamos buena relación, pero no se trata de agachar la cabeza o mirar para otro lado, no, porque la soberanía es algo serio, muy importante. La semana pasada se conmemoró el 159 aniversario de la llegada de Juárez a la Ciudad de México.
después de la invasión francesa. Imagínense Juárez, en condiciones muy difíciles, muy difíciles. Llegan los franceses a la Ciudad de México, él decide salir fuera de la Ciudad de México, pero mantener a la República. Y él cuando, después de la lucha del pueblo de México y de los liberales mexicanos por derrocar la intervención francesa, que lo logran, y entrar de nuevo a la Ciudad de México, además de ese discurso extraordinario, lo puse en mis redes sociales, que lleva esa frase que se hizo famosa de Juárez y que hasta nuestros días quizá es su frase más repetida en México y en el mundo, de entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Él lo mencionó José Alfonso en una carta a ¿quién? A Matías Romero, ya me soplan desde atrás, a Matías Romero, dice, aunque no triunfáramos, nosotros tenemos que dejar la llama de la resistencia para que las futuras generaciones primero sepan que no fuimos unos traidores, que nos vencimos, y segundo, para dejarles la posibilidad de que esas generaciones luchen por su independencia. Juárez es uno de los grandes exponentes de la defensa de la soberanía, desde Morelos, y se retoma en la Constitución del 57, pero Juárez, frente a toda circunstancia, lucha contra los conservadores defendiendo sus principios, porque viene una guerra de los conservadores contra los liberales después de la Constitución del 57, y Juárez podría haber dicho no queremos guerra, vamos a ponernos de acuerdo y modificamos la Constitución. No, Juárez dice, a ver, igual, él era entonces presidente de la Suprema Corte, adquiere su calidad de presidente de la República, porque así lo decía la Constitución, y en vez de decir vamos a negociar con los conservadores a ver cómo resolvemos este problema, se va a Veracruz después de una ruta muy difícil, y ahí emite las leyes de reforma. O sea, se va todavía más. No solo la Constitución del 57, sino dice, vamos por un Estado civil, y triunfa los liberales frente a los conservadores, y luego se viene la invasión francesa, y no acepta ser parte del gobierno de Maximiliano cuando lo llama. Triunfa el pueblo de México de nuevo, y él pues conocemos finalmente cómo terminó Maximiliano, queriendo dar un ejemplo al mundo, aún con todas las cartas que le escribieron. Es un exponente de la soberanía y la defensa de la patria como muy pocos. Pero tenemos un Carranza con sus claroscuros, que en 1914, cuando llega el ejército estadounidense a decir, te ayudamos con Victoriano Huerta porque no queremos a Huerta, te ayudamos a ganar, Carranza les dice, no, ¿cómo voy a negociar con Estados Unidos para derrocar a Huerta? Pues no, estamos comprometiendo la soberanía de México. Y muchos otros casos extraordinarios. Entonces, hoy, pues ese es nuestro legado. Ellos nos dejaron a nosotros, gobernantes y pueblo, la lucha por la defensa de la soberanía en cualquier circunstancia, porque la independencia de México no se negocia. Ahora, ¿que eso significa romper relaciones? Pues no. Hay que buscar siempre la vía diplomática y también públicamente decir, está pasando esto, necesitamos decirlo para que el pueblo de México también sepa cómo son las cosas. Ese es el legado que nos dejaron, y ese es el legado que por encima de todo debemos cumplir.